Los gobiernos de Uruguay y Brasil acordaron, tras una reunión que se realizó en Brasilia, trabajar juntos para impulsar proyectos centrales para el desarrollo de la región fronteriza. Los acuerdos alcanzan la licitación del proyecto básico y ejecutivo de un estudio ambiental para el dragado de la hidrovía Uruguay-Brasil, la firma del convenio de binacionalización del aeropuerto de Rivera y la construcción del nuevo puente sobre el río Yaguarón. Para todos estos aspectos ya existe un cronograma de acción y además las autoridades realizarán un seguimiento quincenal en el marco de un grupo de trabajo binacional. El ministro José Luis Falero destacó la celeridad con la cual ambos gobiernos llegaron a este acuerdo. Ha sido una de las reuniones bilaterales, a nuestro entender, más exitosa de los últimos tiempos, por lo menos con cosas concretas. En tiempo récord de 24 horas que estuvimos en Brasil, logramos traer los 3 compromisos que tanto el presidente Lacalle Pou como el presidente Lula habían asumido. En apenas 30 y pocos días ya tenemos esta declaración firmada por ambos cancilleres y eso nos hace pensar de que es una muy buena noticia para toda esta gente del noreste del país, para la producción y para la conexión entre ambas ciudades, que se pueda concretar esta vieja aspiración. Y ayer, en entrevista a nuestro programa, el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, destacó el alcance local y nacional de estos anuncios. Y la verdad que con una alegría enorme, porque es algo que el departamento de Cerro Largo y la región viene trabajando desde hace muchos años, de que nosotros hemos, por supuesto, retomado ese trabajo, pero principalmente desde que asumió el presidente Lacalle Pou, dejó de ser un tema departamental o regional, diría yo, de importancia, a ser de los temas más importantes de infraestructura a nivel nacional. ¿Qué plazos hay que esperar para ver las concreciones? ¿Cómo será el control binacional de estos entendimientos y qué impactos tendrán en las zonas? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Juan José Olaizola, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Olaizola, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. En primer lugar, y antes de pasar a punto por punto de los acuerdos que se lograron, una valoración general del encuentro, porque hoy en la tapa del PDF del Observador y en base a declaraciones de la ministra Arbeleche ayer, lo calificaba como histórico esto que se anunció en las últimas horas. Sí, yo comparto lo que ha dicho la ministra Arbeleche en cuanto a lo histórico de los acuerdos que se arribaron en Brasilia. Yo creo que este acuerdo tiene 2 partes. El fundamental, que fue la reunión de los presidentes Lacalle Pou y Lula en la tercera semana de enero en Uruguay, donde los presidentes acordaron impulsar una agenda de temas, entre los que están estos 3, y la visita que se hizo a Brasilia por parte de la delegación ministerial el martes pasado, en la que estuvimos allá, y encontramos la mejor disposición por parte de nuestros pares brasileños para trabajar y poner fecha y acordar los distintos temas. Es decir, fue una reunión de trabajo ejecutiva en el mejor clima de las 2 delegaciones, y donde acordamos un cronograma de trabajo, tanto en lo que tiene definiciones y un cronograma de trabajo en lo que tiene que ver con el puente nuevo en Río Branco Yaguarón, en lo que tiene que ver con la restauración del viejo puente Barón de Mauá, en la hidrovía de Laguna Merín y en el carácter de binacional del aeropuerto de Rivera. Es decir, vinimos con acuerdos concretos, con un programa de trabajo, con la creación de un grupo binacional y con la mejor voluntad de los 2 países para avanzar en estos temas de integración. Esos acuerdos concretos, digamos, como dice la vieja frase, principio quieren las cosas, y probablemente el nuevo eslabón que se dio en estos encuentros tuvo el inicio en la reunión, como usted citaba, del presidente Lacalle Pou con el presidente Lula da Silva aquí en Montevideo. Fue un impulso muy importante la reunión de los presidentes y los cancilleres en la tercera semana de enero. En algunos temas ya se venía trabajando con Brasil, como el caso de la hidrovía, por ejemplo, y le puedo, si quiere, detallar los avances en cada uno de los temas. Ahora vamos a pasar a cada uno de los puntos, pero justamente quería profundizar en, como usted decía, todo esto se viene negociando hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado en el clima como para con tanta celeridad obtener cosas que como decía el intendente Yurramendi, para la zona son
muy importantes. Yo creo que los impulsos políticos son muy importantes. Yo creo que la buena sintonía y la buena disposición que se manifestó en la reunión de los presidentes y los mandatos que los presidentes Lacalle Pou y Lula dieron a sus respectivos ministros en las distintas áreas impulsó esto. También quiero destacar en la jornada de Brasilia cómo llevó adelante la Cancillería, que encabezó la delegación, el canciller Francisco Bustillo, que además tiene una relación de muchos años con el canciller Mauro Vieira de Brasil, porque los dos fueron embajadores en Argentina y se conocen y hay una amistad previa, y yo creo que la preparación de la visita que hizo la Cancillería y el propio canciller ayudó mucho también a el clima que hubo en la negociación y a poder avanzar para poder nosotros concretar en la visita a Brasilia estos acuerdos. Uh-huh. Yendo por partes, ahora sí, con cada uno de los aspectos. El Ministerio de Transporte de Brasil, y estoy leyendo la declaración que hizo el Ministerio de Exteriores, abrirá en 60 días prorrogables por otros 30 la licitación para la construcción del nuevo puente sobre el río Yaguarón con el objetivo de firmar el contrato de obra a finales de este año. La parte uruguaya, a su vez, retomará los preparativos para la rehabilitación del cruce vial existente entre ambas ciudades, lo que decimos el puente Barón de Mauá, obra a ser realizada una vez que el puente nuevo ya esté operativo. ¿Qué valor tiene que se construya un nuevo puente que va a dar unas nuevas facilidades para el transporte en esa zona? Bueno, este puente era una necesidad la construcción del nuevo puente era una necesidad que venía manifestándose desde hace varios años. Incluso en el periodo pasado se habían hecho 2 llamados por parte de Brasil a licitación para poder construir este puente, que no culminaron exitosamente, pero la necesidad se mantenía. El viejo puente Barón de Mauá precisa refacciones, pero tiene un tránsito de camiones muy importante y no puede dejar de utilizarse hasta tanto se haga el nuevo puente. Entonces era imperioso poder avanzar con la obra del puente nuevo. Brasil asume el costo de llamado a licitación en un máximo de 90 días para la construcción del puente. El proyecto ejecutivo está pronto, hace años está pronto el proyecto del puente, pero Brasil se comprometió a 90 días llamar a licitación para la construcción del puente y asumir el costo del puente y del acceso del lado brasileño, que es un acceso más complejo, más costoso. También lo va a pagar Brasil, nosotros vamos a pagar el acceso del lado uruguayo. Y una vez que esté culminada la obra del puente nuevo, Uruguay se comprometió a la refacción del viejo puente Barón de Mauá, que además tiene un valor histórico patrimonial importante y es un símbolo en esa región. Claro. Entonces, poder tener allí habilitado para tránsito local en un futuro el puente Barón de Mauá y para camiones y tránsito en general el nuevo puente. ¿Y qué valor da eso desde el punto de vista de la economía de la zona? Bueno, poner un puente con unas capacidades nuevas, digamos. Bueno, sin duda para el tránsito de camiones es muy importante. Va a haber, obviamente, contratación de trabajadores en esas horas, las obras de puentes. Nosotros lo decimos desde el Ministerio de Transporte porque lo conocemos el tema. Son obras que generan, por ejemplo, más contratación de trabajadores que las obras viales. Las obras de puente requieren más gente por el tipo de obra. Entonces, estas obras en 2 puentes van a suponer la contratación de trabajadores y siempre este tipo de obras suponen una revitalización y una inyección de economía en la zona, ¿verdad? Que es tan importante. Así que en ese sentido creemos que es positivo por donde se lo mire, tanto la construcción del nuevo puente como la refacción del Barón de Mauá. Ya había un proyecto ejecutivo justamente para la refacción del puente. ¿A cuánto nos estamos comprometiendo con refaccionar el viejo puente, digamos, cuando el nuevo ya esté en funcionamiento? Tiene un costo menor, se estima aproximadamente unos $8 millones la obra de refacción del puente Barón de Mauá y se estima en unos 20 millones la obra del nuevo puente sobre el río Yaguarón al norte del actual puente. ¿Y cuánto Uruguay se compromete en la obra para los accesos al nuevo puente? Bueno, son más baratos. Tengo entendido más o menos el acceso brasileño está en unos $13 millones y el de Uruguay aproximadamente unos 6,5 millones, 7 millones del lado uruguayo. Uh-huh. Que eso está comprendido en el plan de obras también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el quinquenio. Claro, eso es un dato interesante. De todos modos, ya había destinado recursos que tenían que ver con una obra en esa dirección, aunque no estaba concretado esto, digamos, ¿no? Sí, porque es una obra que Uruguay la tenía en agenda y precisábamos la decisión del gobierno brasileño para poder avanzar en la concreción. Uh-huh. Ayer le preguntaba al intendente Yurramendi y preparando la entrevista ayer encontré una nota del año 2017 donde el ministro Rossi decía que la única forma de salvar al puente Mauá es construyendo otro. ¿Cuál es el estado actual de ese puente?
Es un puente histórico que necesita refacciones. Obviamente es un puente que en su momento fue un puente de muy buena calidad. Soporta hoy un tránsito de camiones que por el aumento de la producción no era el esperado cuando se construyó. Entonces necesita obras. Por eso es tan importante la noticia de la construcción de este puente ahora, justamente para poder desafectar el tránsito de camiones en el puente Barón de Magua y llevar adelante las obras de refacción, que obviamente tienen que ser hechas por especialistas. Es un puente de valor patrimonial y requiere de un tratamiento distinto al puente habitual. El puente nuevo, ¿qué características va a tener? Me refiero a la cantidad de carriles, si va a tener conexión férrea o no. ¿Cómo va a ser el puente nuevo? No, es un puente vial, en principio es un puente vial, un puente moderno, obviamente, con las prestaciones que se necesita para lo que es el tránsito de camiones, que en esa zona es muy importante para Uruguay y para Brasil. Hay una interconexión muy fuerte ahí en Río Branco, Yaguarón, así que en ese sentido va a tener todas las prestaciones que existen en la actualidad, pero y previendo lo que puede ser un posible aumento también del tránsito de camiones. Pero es de 2 carriles, de 1, sí, está claro más o menos. Sí, no tengo aquí el proyecto ejecutivo para darle el detalle, se lo puedo traer, pero sí está previsto un puente con los requerimientos que tenemos en la actualidad para el tránsito de camiones. Bien, pasando al otro asunto, el de la hidrovía, tal vez para los que no estamos en la zona no logramos comprender el alcance de qué significa eso. ¿Cómo se lo puede presentar a usted, a la audiencia, para comprender la utilidad que va a tener esto en el momento que se ponga en marcha? Mire, el tema es así. La región este y noreste de nuestro país ha sido históricamente la más postergada en materia de conectividad. Este gobierno se ha trazado como meta que no haya uruguayos de primera y de segunda en esa materia, y desde que asumimos en el Ministerio de Transporte, en el equipo del Ministerio, se ha trazado esa línea, es decir, de equiparar lo que son los niveles de conectividad en todo el país, no solamente a regiones que estamos postergadas, sino también en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las conectividades transversales. Históricamente Uruguay ha tenido las rutas hacia el puerto de Montevideo, que confluían en un abanico hacia el puerto de Montevideo. Hoy la realidad amerita que se hayan desarrollado rutas transversales. Hoy estamos haciendo la obra Ruta 20, por ejemplo, una ruta muy importante que va a llegar a la Ruta 5, va a unir la Ruta 24 con la Ruta 5. Es decir, está la obra de la PPP en la Ruta 14. Es decir, hay distintas obras, hay obras en la Ruta 26, se han hecho ya obras en el periodo pasado también en Ruta 26. Es decir, el Uruguay tiene una configuración distinta. Y concretamente con la región este y noreste, este gobierno ha apoyado algunos proyectos muy importantes. Por ejemplo, las obras en la Ruta 6, que era un corredor nacional que nunca se había concluido, y ya está en obra el sur del Río Negro, 2 tramos de ruta, y se va a hacer este año la obra, van a empezar las obras al norte del Río Negro. Vamos a estar llegando hasta la Ruta 27, prácticamente en la frontera con Brasil, en la zona de Bichadero, y vamos a poder unir esa zona con el sur del país. Está muy avanzada la obra del puente Charqueada, que también fue un compromiso, ambas obras fueron un compromiso del presidente Luis Lacalle Pou con esas regiones del país, y se va a unir los departamentos de Rocha y 33, seguramente lo vamos a estar inaugurando próximamente en la primera mitad del año, y el proyecto de hidrovía va atado a eso también. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Es dotar a la producción de la región este y noreste del país, de esos departamentos, con una nueva vía de salida para la producción. Allí hay hoy por hoy un piso de 1 millón de toneladas que son exportables en esa zona, y que muchas salen por el puerto de Montevideo, algunas salen por camión, otras salen por camión por el puerto de Río Grande. Esto supone una nueva alternativa. En algunos casos mejora de costos también. Le voy a poner un ejemplo concreto: el arroz. Ajá. El arroz, que ha tenido con los precios internacionales algunas alternativas, cada día más le influye el costo logístico. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy tenemos un reclamo, y lo estamos contemplando desde el Ministerio, de poder habilitar para bitrenes y tritrenes la Ruta 8 para llegar al puerto de Montevideo, y que estamos hablando de camiones bitrenes y trenes más grandes que pueden llevar más producción. Para eso hay que adecuar puentes, es decir, la ruta tiene que estar en condiciones de soportar esa carga, esos camiones, pero porque les cambia el costo logístico. Entonces, por ejemplo, le pongo el ejemplo del arroz, que es un sector que le influye. Después hay tierras negras, lo que se llama, o sea, tierras de aptitud agrícola, el departamento de Rivera, en algún caso en Tacuarembó, que podrían incorporarse a la producción agrícola en caso de tener una vía de logística de salida que les dé precio. Hoy, saliendo por camión al puerto de Montevideo, no tienen precio, entonces no producen productos agrícolas, justamente por ese motivo. Entonces quiere decir que la concreción de este proyecto supone abrir un abanico de oportunidades para la producción de exportación y también para el ingreso de insumos. Esa región del este del país, si ustedes conocen, que en los últimos años ha tenido y sigue teniendo
la instalación de distintos emprendimientos industriales que se asientan en esa zona y que nosotros hemos tenido contacto con varios de ellos y que les cambia tener la posibilidad de poder salir. Y ni que hablar de los temas ambientales, ¿no? Tener una posibilidad de navegación fluvial lacustre es totalmente distinta, amigable, y mejora obviamente en términos ambientales. Entonces yo creo que es un componente de factores que son sumamente beneficiosos para nuestro país y nos dan nuevas posibilidades para la producción. ¿Aun cuando esa producción termine saliendo por otro puerto que no sea el de Montevideo? La producción siempre busca salir por los mejores costos logísticos, cada vez más importante. Y yo creo que en esos casos Montevideo viene trabajando muy bien. El año pasado tuvimos récord de contenedores movilizados en el puerto de Montevideo. Tenemos está comenzando ahora próximamente la obra de la terminal que va a estar cerca de 3 millones de TEUs de capacidad, es decir, una terminal moderna con todas las ventajas. Y yo creo que los distintos puertos se van ayornando de acuerdo a las necesidades y en materia de costos también. Entonces, en la materia que la producción tenga opciones, y bueno, los puertos, el transporte terrestre, todo se van a ir ayornando, claro, para competir y para dar opciones. En todo el mundo funciona así. Porque ayer justamente el presidente en una entrevista en el canal La Nación mencionaba justamente esta última pregunta que yo le hacía, que a él le importa que la producción salga, después por dónde es otro tema distinto, digamos, aun cuando esta obra de la hidrovía, cuando la misma esté en práctica ya, pueda implicar que producción uruguaya pueda terminar saliendo por el puerto de Río Grande y no por el de Montevideo. Mire, le pongo un ejemplo. La carga paraguaya tradicionalmente ha oscilado entre salir por puertos uruguayos o por puertos argentinos, con mucha influencia en los puertos de Buenos Aires y Montevideo. En el periodo pasado perdimos mucha carga paraguaya en favor de Buenos Aires por una política comercial que tuvo muy agresiva, legítimamente, el puerto de Buenos Aires. Hoy lo hemos recuperado prácticamente en su totalidad. Le diría que el 90% del comercio paraguayo o más está pasando por Uruguay. Esto ha sido oscilante y mira de acuerdo a las condiciones que nosotros podamos tener. Está pendiente y sigue siendo motivo de interés poder culminar la vía férrea, la línea litoral que une lo que es la actual vía Rivera, que se está culminando este año con el ferrocarril central, con el Salto Grande y poder llegar a la frontera con Paraguay. De nosotros poder concretar esa opción ferroviaria para el puerto de Montevideo nos supone la capacidad de captar carga, un costo logístico importante por la cantidad de kilómetros que sería la llegada de esa carga, ¿no? De origen-destino al puerto de Montevideo, que no la tenemos hoy. Entonces quiere decir que en esto todo es muy dinámico y los países se tienen que ir y las infraestructuras se tienen que ir adaptando a las distintas necesidades. Claro. Con respecto al tema del dragado, de la hidrovía, bajándolo a tierra, una cuestión es el dragado en sí, otra es el mantenimiento. ¿Cómo funciona eso y cuáles son los plazos que se dieron las partes para esto? Sí, bueno, Brasil va a hacer a su cargo en esta nueva etapa, va a hacer a su cargo el proyecto de dragado. Esto demora aproximadamente unos 6 meses, 7 meses, y lo que se comprometió con Uruguay es a llamar a licitación para la obra de dragado antes de fin de año, con la presencia de los dos presidentes, hacer el llamado de licitación. Se va a contratar esa obra de dragado, que aproximadamente tiene un año más o menos de la duración de esa obra, y después sí hacer un llamado a privados para el mantenimiento de este dragado, ¿no? De este canal. Con lo cual facilita, porque obviamente que es una obra de mucho, es una obligación de mucho menor costo para el concesionario. En Brasil asume la principal obligación, que es el dragado de ahí del Sangradouro, en el canal San Gonzalo, y la conexión con las lagunas. Entonces, obviamente que facilita y agilita los plazos de la hidrovía. Hay un tema que está en la declaración que dice que todo obviamente supeditado a autorizaciones ambientales, ¿no? Obviamente la hidrovía por varias razones, pero también el puente. ¿Cómo se piensa avanzar con respecto a eso desde la escala local, digamos, ¿no? De la responsabilidad que, por ejemplo, tenga el Ministerio de Ambiente en esa materia? Sí, bueno, Brasil ya tenía una licencia de IBAMA, que es el organismo brasileño que caducó y que está gestionando las renovaciones, y ya tuvo una autorización previa y la está actualizando. Hay que entender que la gran mayoría del dragado es en territorio brasileño. En Uruguay hay un dragado mucho más pequeño que
es en la boca de la barra del Tacuarí, muy muy pequeño, ahí solo en la barra. Este dragón es brasileño, está en la órbita del país hermano y en la órbita de IBAMA, donde están actualizando la licencia. ¿Y en el caso del puente ocurre algo parecido, digamos? ¿También se requieren de ciertas autorizaciones ambientales? Sí, la obra del puente es brasileña, la va a pagar Brasil, va a ser una licitación brasileña y bueno, y allí va a tener que cumplir con todas las autorizaciones. Bien, consultando ya por el último de los anuncios, que es esto de la binacionalización del Aeropuerto Internacional de Rivera, ¿qué va a implicar que este aeropuerto pase a ser binacional? Bueno, yo creo que ahí se abre un panorama bastante interesante. El Aeropuerto Internacional de Rivera está incluido en el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, es decir, en los aeropuertos que pasaron a la concesión en manos de Aeropuertos Uruguay, que es la empresa que tiene el aeropuerto de Carrasco y el aeropuerto de Laguna del Sauce, y que ya, por ejemplo, ya ayornó el aeropuerto de Carmelo. Bueno, hay una obra importante ahí en Rivera, aproximadamente $13 millones para modernizar el aeropuerto y dotarlo técnicamente también de lo último en tecnología. Y hay el interés de alguna aerolínea, que ya nos han manifestado, alguna aerolínea regional, de poder operar en Rivera. Allí tenemos un componente que son los pasajeros, hacer algunas líneas regionales y utilizar el aeropuerto de Rivera, pero también carga, que es muy importante, porque ahí Brasil en 300 kilómetros no tiene un aeropuerto de esas características como el de Rivera. Entonces es de interés para ambos países poder contar con esa binacionalidad, que se pueda operar como si fuera un aeropuerto uruguayo o brasileño y que aerolíneas de acá de la región lo puedan utilizar. Creemos que será un panorama interesante, sobre todo en materia de cargas, sí, de conectividad y de cargas. Eso significa que las aeronaves brasileñas van a poder utilizar el aeropuerto como si fuera un aeropuerto brasileño. Sí. Pero hay un marco jurídico ahora que se está elaborando, que aproximadamente en un mes se fijó un plazo de 30 días para que se reúnan los técnicos y las autoridades de la ANAC de Brasil y de DINASIA, el Ministerio de Defensa de Uruguay, para firmar los documentos correspondientes y dotarlo de esta calidad al aeropuerto. Bien, justamente la pregunta iba a ser si iba a ser controlado o gestionado por personal de... Bueno, se va a instrumentar en estos días pero bueno, nos parece que es un avance importante lo que se ha logrado en materia aeronáutica para el aeropuerto de Rivera. Bien, en el cierre de la entrevista, Ola Isola, una de las características que me pareció más relevantes, o llamaron la atención por lo menos, de los anuncios que se realizaron en Brasil primero y luego en la conferencia de ayer aquí, fue el seguimiento que se le va a dar a todos estos aspectos. De hecho, usted está al frente del grupo de seguimiento de algunos de estas obras. Da la impresión de que allí lo que hay es estar arriba del asunto para que no pase como agua por abajo de un puente, ya que estamos con el tema. Y se lo planteo porque, buscando información ayer, encontré muchas menciones a eventuales reconstrucciones del puente o construcción de un puente nuevo, o se hablaba de la hidrovía. Ahora esto se acordó y además se va a seguir para que el mismo se cumpla, ¿no? Es así, se va a crear un grupo de trabajo binacional, creo que les decía hace unos minutos, integrado por delegados de ambos países, donde, por ejemplo, lo que tiene que ver con el puente, ya acordaron el ministro de Transporte de Brasil, el ministro Falero de Uruguay, tener un contacto quincenal para ver la evolución de la licitación y las obras del puente nuevo, y después en lo que tiene que ver con la hidrovía, vamos a estar nosotros también en ese grupo de trabajo, conjuntamente con la gente del Ministerio de Puertos y con el secretario de Puertos que integra el Ministerio de Puertos. Brasil dividió el Ministerio de Infraestructura, que era un solo ministerio en la gestión del presidente Lula. Hay un Ministerio de Transporte que incluye la obra vial, y un Ministerio de Puertos y Aeropuertos que incluye estas áreas. Tuvimos una buena conversación con el ministro Marcio França, ahora en Brasilia el martes, y quedamos en seguir trabajando por la hidrovía, así que vamos a estar en contacto, ya lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo. Algunos los conocemos incluso porque han quedado en la estructura del ministerio, que ya venían trabajando algunos técnicos, así que yo creo que el presidente de la agencia de puertos, por ejemplo, del ANTAC, Eduardo Neri, ha quedado en el cargo, o sea que algunos de los interlocutores los conocemos, otros son nuevos, pero nos encontramos con la mejor disposición para poder trabajar en equipo. Le hacía esta pregunta además porque en la conferencia de prensa que dieron los presidentes en Suárez, Lula reconoció que cuando la calle le planteó el asunto del puente sobre el río Yaguarón,
él dijo que creía que ya lo había firmado y que eso ya había ocurrido, ¿no? También esto alcanza para tomar las dimensiones de lo que es Brasil, ¿no? Por eso que además hay un grupo de seguimiento ahora sobre el trabajo, ¿no? Claro, porque hubo un impulso fuerte en la época que el presidente Lula estuvo su segundo periodo, y él se había quedado con la idea que ya se había hecho el puente y no se había hecho. Entonces, yo creo que eso también sirvió para el impulso nuevo por parte de Brasil, entender lo que era la necesidad planteada por el presidente Lacalle Pou y darle impulso también, porque sí, hizo ese comentario que él pensaba que ya estaba hecho el puente, así que bienvenido sea el nuevo impulso. Juan José Olaizola, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a la orden.